estudiantes de segundo medio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, conflicto desarrollado entre 1939 a 1945. En esta sesión nos centraremos principalmente en cómo se inició y en el desarrollo de los sucesos más importantes de esta guerra. El objetivo de esta sesión es identificar cuáles son las características más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hemos visto el periodo entre guerras, vimos las principales características de este periodo, la Gran Depresión, que fue un factor importantísimo al momento de considerar cuáles son las causas que llevan a la Segunda Guerra Mundial, y el surgimiento de los regímenes totalitarios, que justamente son los actores relevantes dentro de este proceso. En las imágenes vemos algunas de las características: el desarrollo de tecnologías, la presencia de Hitler como líder dominante durante la primera fase y los líderes que van a sellar la paz al final de la guerra en 1945. Algunas características generales de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, se le considera como el enfrentamiento militar más importante del siglo XX y además se le considera una prolongación de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la paz sellada de este primer conflicto fue a través del Tratado de Versalles, un tratado que se dedicó principalmente a castigar a Alemania y también a Italia por las consecuencias generadas por la Primera Guerra Mundial, lo que generó un espíritu vengativo especialmente en la población alemana. Otra característica fue el hecho de que este es el conflicto armado más grande y sangriento de la historia. Por efecto de esta guerra murió aproximadamente el 2% de la población mundial de la época, la mayoría civiles. En este caso vemos las imágenes de niños, principalmente fueron los más perjudicados. En esta guerra se utilizaron estrategias antes nunca vistas. Por ejemplo, por primera vez se bombardean directamente a focos civiles, a ciudades, lo que en la Primera Guerra Mundial y en ninguna otra batalla anterior se había hecho. También vamos a tener el horror del Holocausto judío, la política de exterminio masivo de los nazis frente a la población judía y el desarrollo de los campos de concentración durante estos años. Esta dura realidad fue la que encontraron los soldados que ingresaron victoriosos a los campos de concentración, dándose cuenta, por ejemplo, de estas fosas comunes con cientos de cadáveres de judíos. También vamos a tener una nueva estrategia, que es el uso de armas químicas para combatir. Acá en este caso vemos a esta persona afectada por gas mostaza. Y por último, vamos a tener el desarrollo de armamentos tan poderosos que van a cambiar el destino del mundo durante los años posteriores. En este caso vemos imágenes de bombardeo a la ciudad de Hiroshima en Japón al término de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Otra imagen de los campos de concentración. Estas imágenes corresponden al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde se encontraron con esta dura realidad de cientos de personas. Acá vemos a los sobrevivientes, pero tenemos que considerar que son millones de judíos los que murieron en esta guerra y por eso se le conoce como el Holocausto judío, una gran catástrofe provocada por la política de superioridad racial de los nazis. En este enfrentamiento vamos a tener dos alianzas. Por un lado las potencias aliadas y por el otro lado las potencias del eje. Los enfrentamientos duraron entre 1939 a 1945. Y por último, vamos a tener también que las fuerzas armadas que participaron corresponden a más de 70 países
y se desarrollaron combates aéreos, combates navales y combates terrestres. ¿Por qué se inició la Segunda Guerra Mundial? Ahora nos vamos a centrar en sus causas. Vamos a tener causas de tipo político que tienen que ver principalmente por el hecho de que al término de la Primera Guerra Mundial en 1919 los tratados de paz no fueron efectivos para justamente sellar una paz que fuera duradera en el tiempo. Asimismo, la creación de organizaciones internacionales con el objetivo de cooperar y evitar conflictos entre los países, como fue la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU actual, fueron un total fracaso. El Tratado de Versalles lo único que generó en Alemania fue humillación y rechazo por las duras sanciones que se le impusieron en los términos económicos, territoriales y con la consiguiente pérdidas humanas que significó. Esto alimentó a los regímenes fascistas y nazi, en el caso de Alemania, para poder obtener una política agresiva y de expansión territorial con un fuerte componente nacionalista, tratando de llevar la superioridad de su nación a un límite extremo. Además, comenzaron a rearmarse. Debido a estas acciones, comenzaron a invadir a países como Polonia y Austria, en el caso de Alemania, en el caso de Italia, Albania y Abisinia, en el caso de Japón, territorio chino, el territorio de Manchuria. Al principio, los países europeos trataron de dejar pasar algunas acciones, principalmente de Alemania, para evitar conflictos. Sin embargo, la invasión de Polonia fue la gota que rebalsó el vaso. Por último, como razones de tipo económico, tenemos la crisis de 1929. Esta crisis, recordemos que produjo consecuencias severas en la población debido al cierre de industrias por quiebre, el aumento de la cesantía y los distintos costos que tuvo a nivel de pérdidas económicas. Eso generó también que hubiese una crisis de los gobiernos democráticos para hacer frente con soluciones efectivas a las necesidades de la población y de las empresas. De esta manera, esta oportunidad es aprovechada por regímenes totalitarios en Italia y en Alemania para cautivar a la población con propuestas ultranacionalistas que fueron efectivas, obviamente, pero que también tuvieron un costo a corto y mediano plazo y que significó el camino a la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la guerra se produce cuando se invade Polonia por parte de Alemania y se produce la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña hacia ese país. Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma. En agosto de 1939, Hitler autoriza la Operación Blanco, destinada a la ocupación de Polonia. Al mismo tiempo, se realiza en Moscú la firma del Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Los representantes de ambos países, Ribbentrop por parte de Alemania y Molotov por parte de la Unión Soviética, acordaron el reparto de Polonia y la distribución de Lituania para Alemania y Estonia, y Letonia y Finlandia para la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán, el Wehrmacht, invadió Polonia sin previa declaración. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Durante septiembre, la guerra se centró en Polonia para controlar totalmente el país, lo que logró Alemania a fines de septiembre, cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética invadió Polonia, dado este acuerdo, este pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Las alianzas que existieron en esta guerra fueron dos alianzas. En primer lugar, vamos a tener las potencias
aliadas que están dirigidas por 3 países principales. En primer lugar, Gran Bretaña, en segundo lugar, Estados Unidos y en tercer lugar, la Unión Soviética. ¿Por qué no Francia? Porque hoy Francia sufre la invasión de Alemania y es duramente castigada, por lo tanto su fuerza se ve completamente debilitada gran parte de la guerra. Por otro lado, tenemos las potencias del eje, representadas por Japón, tenemos en la imagen al emperador Hirohito, Alemania, a cargo de Hitler, e Italia, a cargo de Benito Mussolini. Desde la guerra, al momento de repartirse Polonia entre los alemanes y los soviéticos, la guerra se fue generalizando a través de distintas declaraciones de guerra por los diferentes países en combate. Vamos entonces a encontrarnos con 2 fases. En primer lugar, la fase europea, donde las batallas obviamente se desarrollan principalmente en este continente entre 1939 a 1941. Y por último vamos a tener la fase mundial, donde la guerra sale de Europa y se extiende por diferentes continentes como el norte de África, Asia y el Océano Pacífico entre 1942 y 1945. La fase europea se desarrolla entre 1939 a 1941. Acá se caracteriza principalmente por los avances y conquistas alemanas en Europa, junto con el apoyo de Italia, utilizando la estrategia de guerra llamada el Blitzkrieg, que es una estrategia de guerra relámpago con ataques puntuales. En el mapa vamos a ver con esas flechitas todos los ataques que en poco tiempo llevaron que Alemania se transformara en el país más poderoso del mundo gracias a esta estrategia. En esta fase de la guerra vamos a tener que el triunfador absoluto es la Alemania nazi de Hitler. Acá vamos a ver también que se combaten con distintos tipos de armas y el uso de nuevos inventos o tecnologías de guerra como son los tanques. En este mapa podemos ver también cómo se va expandiendo el poder de Hitler. Las zonas de color verdoso tirando hacia café son todas las zonas de control que tiene Hitler. De hecho, Francia se ve duramente afectada porque recordemos que uno de los principales focos de odio de Hitler y de los alemanes, de los nazis, son los países que le provocaron grandes castigos con el Tratado de Versalles, que es Francia y el Reino Unido, y son justamente los 2 países que sufrieron duras consecuencias con los ataques de Hitler. Vemos en este caso que, en primer lugar, Alemania invade Polonia, se producen los distintos ataques del Blitzkrieg, la invasión a Francia, bombardeos aéreos a Gran Bretaña, a Inglaterra, y vamos a tener por último que en los últimos años el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética se rompe y la Unión Soviética decide atacar a Alemania, una vez aliada con Reino Unido o Gran Bretaña. La fase mundial se desarrolla entre 1941 a 1945. Esta fase se caracteriza por el ingreso de Estados Unidos recién en este momento. ¿Por qué ingresa Estados Unidos a la guerra? Ingresa porque Japón, a través de un ataque aéreo liderado por los kamikazes, que son pilotos suicidas, ataca la base naval en Hawái llamada Pearl Harbor. Esta base es prácticamente destruida por las fuerzas japonesas y eso motivó a que Estados Unidos ingresara a este conflicto mundial, lo que generó un desequilibrio que favoreció a las potencias aliadas y eso perjudicó a las potencias del eje que son Alemania, Italia y Japón.
En la fase mundial se van a combatir principalmente en 3 zonas: el norte de África, en Rusia o la Unión Soviética y el Océano Pacífico. La fase mundial va a ser el norte de África. En este caso, los alemanes habían mantenido desde 1941 el control del norte de Egipto y Libia a través de sus fuerzas llamadas los Afrika Korps, los cuales estaban comandados por el general Rommel, que es lo que vemos nosotros en esas imágenes. Sin embargo, desde 1942, los ingleses comienzan a atacar estas fuerzas a cargo del general Montgomery, que finalmente permite la derrota en la batalla de Alamein a los alemanes, que deben retirarse de África hacia Italia, rindiéndose el resto del ejército que quedó en África. En las imágenes vemos cómo son las fuerzas inglesas las que ingresan al desierto, que es una zona desértica. El siguiente frente de batalla lo encontramos en Rusia, en el territorio de la Unión Soviética. Acá vamos a encontrar que se producen los enfrentamientos más duros de la guerra, porque vamos a tener que también la presencia del invierno, del frío invierno de Siberia, es un factor determinante en la guerra. Los alemanes partieron invadiendo primero la Unión Soviética, las ciudades principales como Leningrado y Stalingrado durante 1941 y llegaron hacia Moscú en 1942. Sin embargo, Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, utilizó como estrategia la Gran Guerra Patriótica, es decir, invitó, por así decirlo, a todas las personas, a todos los civiles, no solamente a los militares, a luchar con todo lo que tenían disponible para tratar de emparejar el poderío de las fuerzas alemanas y de esa manera comenzar a liberar las ciudades, principalmente Stalingrado, que fue una de las batallas más sangrientas que se van a producir en estos años. Esta batalla se desarrolló entre julio de 1942 a febrero de 1943. La ciudad quedó prácticamente en ruinas. Sin embargo, el poder y la fuerza del pueblo soviético permitió, más el frío invierno al cual se vieron enfrentados los alemanes, invierno al cual no estaban preparados, hicieron que fueran poco a poco derrotados los nazis. También tenemos el frente de batalla del Océano Pacífico. Acá principalmente vamos a tener que los países que se enfrentan van a ser Estados Unidos y Japón. En este tipo de combate, que es un combate más bien marítimo y aéreo, se van a producir importantes batallas en las distintas islas que van componiendo la Polinesia. Los norteamericanos van a detener a los japoneses a partir de la batalla de Midway. Se mantuvo un equilibrio de fuerzas hacia 1945. En 1945, cuando ya Estados Unidos tenía prácticamente derrotado a Japón, solamente faltaba la rendición definitiva y oficial de este país, Estados Unidos decide probar las bombas atómicas que habían sido desarrolladas recientemente. De esta manera lanza 2 bombas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, lo que hace o produce una destrucción nunca antes vista, dado el poder de la fuerza nuclear. Luego del lanzamiento de las bombas atómicas, obviamente Japón se rinde definitivamente y gana en este lado Estados Unidos. Cuando vemos que las fuerzas comienzan a desequilibrarse a favor de las potencias aliadas, los alemanes y los japoneses se van desgastando ya producto de la misma guerra. Desde 1943 la guerra principalmente va a desarrollarse nuevamente en Europa y vamos a tener que
luchar en territorios italianos hasta la derrota de Mussolini, el líder de Italia, y posteriormente la derrota de Hitler.